Hola a todos. Hoy os voy a contar cómo hago un boceto al lápiz, en este caso con portaminas, mina HB, pero que también, bueno, uso mucho el lápiz de madera convencional e incluso si necesitáis poder usar un borrador, que en este caso os recomiendo de este tipo porque es mucho más preciso, ¿sí? Uno puede sacar más o menos y es mucho más preciso el poder borrar áreas que nos haga falta. No creo que lo usemos, pero os lo quería mostrar porque siempre es mucho más preciso que el borrador en pastilla. Bien, en este caso vamos a hacer un dibujo al lápiz, como comentaba, de un interior y a nivel de boceto. Pues hay distintos niveles de acabado, pero la idea es que sea algo entendible, pero de un proceso lo más rápido posible, ¿sí? Para poder encajar. Obviamente hay una construcción detrás de todo eso y pues la profundidad de campo siempre es importante, sobre todo para dibujar un interior, para que se entienda que es un espacio tridimensional y que hay cosas delante y otras cosas detrás. Vamos a ver cómo yo lo hago y ojalá te sirva. Lo primero que siempre hay que hacer es fijar una línea horizontal que equivale a la línea de nuestros ojos. Esta se llama línea del horizonte. En este caso voy a hacer una perspectiva cónica frontal. Es un espacio que estamos viendo totalmente de una manera frontal, como su nombre indica, y por lo tanto solo tiene un punto de fuga. Este punto siempre, absolutamente siempre, sea un punto 2, debe estar sobre esta línea del horizonte, sobre nuestros ojos. Bien, si estos son nuestros ojos, digamos que deberíamos encajar la altura del espacio, ¿sí? Teniendo en cuenta que tanto espacio dejamos de nuestros ojos hasta el piso y de nuestros ojos hasta el techo. Así yo puedo dominar y dar la sensación de que el espacio va a ser mucho más alto o mucho más bajo. Bien, entonces del otro lado hacemos otra línea horizontal y este es el encuadre de la pared final que yo decido dibujar. Primero las líneas yo las suelo hacer como muy tenues porque pues debemos hacer un encaje. Seguramente ahora no se están viendo tan claras, pero en breve van a cobrar protagonismo. Bien, aquí hay otra línea y la idea es ir haciendo que todo lo que se va hacia el fondo y tiene profundidad obviamente venga determinado desde ese punto. En este caso me interesa un volumen así, aquí al fondo se vería otro volumen que además continúe por este lado. Ahí hay un cielo raso suspendido de madera, este viene de este lado y este también a su vez tiene un espesor. ¿Bien? Entonces, por el momento las líneas son directrices. Como es usual en mis dibujos, he hecho un premarco también al lápiz, ¿sí? Para que la representación no salga de aquí. Obviamente es algo totalmente opcional, ¿bien? Pero pues yo siempre lo remarco porque a mí me sirve mucho. Bien, tenemos este volumen, tenemos unas líneas horizontales que recorren esta panelado, son como unas piezas de piedra que corren en este sentido y además también se van hacia el fondo. Entonces volvemos a usar nuestro punto de fuga para hacer esas líneas, ¿sí? No os dé miedo prolongar las líneas hasta el punto, ¿sí? Al final vais a ver que todas ellas quedan muy disimuladas por el fondo y por los acabados que le vayamos a dar. Detrás hay otro panel que ahora terminaremos. Aquí delante se nos ve un sofá que voy a empezar a construir con unos cojines. En la perspectiva cónica frontal, como estamos totalmente alineados con el espacio, todas las piezas que tengan, hay unas líneas que siempre van a ser paralelas a esta línea del horizonte y el resto van absolutamente fugadas desde este punto que hemos definido. Este punto puede estar más a la derecha o más a la izquierda. Yo lo he puesto como muy central, pero no es una regla de oro. O sea, podéis ubicarlo donde queráis. Es más, si hacéis la misma vista con el punto prolongado
o desplazado hacia derecha o izquierda, veréis cómo va cambiando y es como si yo estuviera rotando el espacio sobre sí mismo. Aquí tendría otro cojín de respaldar. Ahora los iremos definiendo. Fijaros que ahora las líneas son como muy lineales, muy de encaje, ¿no? Esa percepción en la que he hablado otras veces de cómo sería un espacio y los elementos que figuran en él. En este momento, pues obviamente no vamos a poner medidas de nada, pero es importante que haya una relación, obviamente, entre un elemento y otro. Eso sí lo sabe reconocer el ojo. Uno no sabe, no hace falta que sea un especialista en diseño, pero sí el ojo del espectador es capaz de ver y entender qué ocurre en cada uno de estas partes. Aquí hay como una especie de repisa, aquí debajo, también lo ves de acá, con volumen de piedra, y este se va también hacia el fondo. Aquí lo prolongamos un poco y esta pared se nos ve un poquito menos y aquí se nos une de esta manera. La junta de la piedra también da la vuelta a esta especie de volumen o columna o elemento que tenemos en el espacio. Delante, justamente enfrente de este sofá, hay una mesa de centro que tiene una estructura metálica, ¿sí? Con unas patas de varilla en este caso. También se nos va... Aquí lo vamos a hacer como de vidrio, entonces se transparenta un poquito esa estructura. Las líneas, como veis, todas convergen y vienen determinadas y definidas desde este punto que hemos hecho, ¿no? Aquí hacemos otras líneas directrices. Es otra pieza de sofá que queda de este lado y ahí podemos ver cómo también tiene su respaldar. Es el mismo modelo. Podríamos hacer una línea que nos alineara con el de al lado. Y aquí de nuevo tiene también unas almohadas que siempre, sobre todo cuando uno dibuja elementos de asiento, siempre es un buen recurso tener, ¿no? La almohada siempre es sinónimo de confort. Fijaros que tampoco me estoy como saliendo mucho del marco que he hecho previo. Aquí hay un cortinaje, una apertura que vamos a ver de la siguiente manera. Aquí hay una parte de dintel arriba, el grueso del muro y esta pared que viene por acá. Y aquí también veríamos como una persiana. Bien, tenemos un poco de encaje. Esta parte de aquí de encima sería el equivalente al cielo raso, y también podría alinear unas luminarias, ¿no? Entonces, digamos que estas líneas directrices me pueden ayudar a encajar un poco desde donde está el sofá, ¿sí? Para que podamos poner unas luminarias que podrían venir en esta composición. Y luego también una alfombra, ¿sí? Que viene por aquí detrás. Este volumen acá. Aquí tenemos un espacio suspendido. Y aquí, aparte de eso, detrás de este sofá nos saldría una luminaria bastante grande que tiene esta forma y que veríamos por la parte inferior, porque está por encima de esta línea que hemos definido que sería la línea de nuestros ojos, ¿no? Entonces uno a veces tiene dudas de cómo, si la voy a ver por arriba o la voy a ver por debajo. Pues en este caso la vemos por debajo porque supera la altura de nuestros ojos. Esta luminaria es así. Entonces, una vez tenemos este encaje y estamos conformes con eso, aquí detrás hay otro panel que es con un ranurado, que ahora lo vamos a dibujar. Insisto, si estamos conformes con este acabado y este encaje, ya podemos empezar a definir las líneas, ¿no? Entonces, digamos que con el mismo lapicero y cambiando la presión, lo que yo hago es, sobre todo, remarcar esos contornos y ya empezarle a hacer esa intención a la línea, ¿sí?
aquí ya son ranuras que son como dobles, habíamos hecho solo una línea, pero pues ahora ya la estamos potenciando. Vamos a hacer la del otro lado, ¿sí? Es un enchape de piedra, como decía al principio, que tiene estas ranuras, un poquito como un aspecto de fachada. Aquí, de nuevo, se ven las líneas de esas ranuras y las mismas que se van y fugan hacia el fondo. Aquí hacemos de nuevo. Fijaros que como es a nivel de boceto, no importa ser tan precisos. Lo que es muy importante es que la perspectiva esté bien construida, ¿sí? Para que se entienda, obviamente, cómo funcionan todos los elementos que figuran en ella. Casi siempre uno tiene el problema de esa parte de entendimiento por parte del usuario, de qué está delante, qué está detrás, ¿sí? y cómo funcionan un poco los volúmenes. Aquí detrás, como os decía, esto es un panel ranurado, en este caso solo tiene unas ranuras así en forma horizontal. Veis que como todas esas líneas que hemos puesto y que surgen desde el punto de fuga van desapareciendo, porque pues vamos añadiendo datos a nuestro dibujo y al final ellas quedan totalmente integradas, ¿no? Por eso decía que pues lo del borrador era solo a nivel informativo, pero no os obsesionéis con sacar o quitar esas líneas como tal. Aquí tenemos este cielo raso, decíamos que corría por acá. Aquí hay como un escalón. Y aquí empezamos a tener un cortinaje, ¿sí? Que tiene obviamente un lenguaje un tanto distinto. Puedo hacerle pues como más o menos unas costuras para que se entienda que es precisamente eso, una cortina. Si hacemos, debe haber obviamente un gesto distinto para que sea un poquito más suave, ¿no? Para que no se sienta... Siempre que hacemos una línea bien definida, obviamente es una arista, y entonces las cosas que son más blandas y no tienen aristas, ¿sí? Pues deben tener otro tratamiento de contorno. Aquí le hacemos como una persiana que quedaría un tanto oculta, y aquí ya podemos empezar a definir un poco los cojines y su forma, ¿sí? Así no tengan arrugas o algo, el gesto del lapicero debe tener y debe reflejar una suavidad, ¿sí? en el elemento como tal, para que se entienda qué tan blando es ese elemento, ¿sí? Entonces digamos que ya empieza a cobrar un poquito más de forma. Fijaros que todo ese encaje que he hecho previamente me está sirviendo como guía. Estoy totalmente montado sobre él y no debo ignorarlo, porque eso es lo que me ha dado esa proporción inicial. Por eso es bien importante no querer de pronto tener el acabado final de una vez, sino que lo que es más recurrente y luego uno dibuja con mucha más seguridad, es tener ese encaje previo. Las aristas que entiendo que son un poquito más suaves, no las remarco tanto, y ver que el HB es una dureza intermedia, como ya sabéis la mayoría de vosotros, y me permite desde hacer algo y una línea muy intuitiva y muy suave hasta dar todos estos matices que ya estamos trabajando. Aquí también, por ejemplo, sobre la mesa puede haber un jarrón o dos jarrones que puedan tener un poquito de vegetación, unas flores, ¿sí? Puede ser totalmente intuitivo, solo pues para dar el efecto. La ambientación, sobre todo en perspectivas para interiorismo, es básico. El cliente debe sentir que ya esa es su casa y es así como la tendría, ¿no? Entonces, si solo dibujamos muebles,
pues no, seguramente no va a tener esa percepción de que realmente así querría su casa. Entonces es muy importante que incluyamos todos esos elementos, así luego estén o no estén, ¿no? Yo estaba diciendo antes que esta mesa podría ser de vidrio. Si es de vidrio, obviamente va a tener reflejos y los reflejos lo mejor es representarlos en vertical, ¿sí? Entonces uno puede hacer como unas líneas verticales y luego podemos como sombrear un poquito ese tipo de reflejos totalmente intuitivo para que nos potencie un poco todo esto. Aquí le damos un poco más de protagonismo a la orquídea que habíamos dibujado sobre el sofá. Tenemos la pared que se va hacia el fondo y aquí tenemos la alfombra. Hay un cambio de pavimento también acá y aquí vamos a poner unas líneas horizontales que nos van a dar un dato de qué tipo de material podría ser el pavimento. Podríamos hacer incluso unas juntas, ¿sí? que también nos ayudarán a entender un poco eso. Y aquí tenemos la alfombra. Si el sofá está sobre la alfombra, podemos desdibujar un poco el perímetro para dar la sensación de que está algo encima sobre algo blandito, ¿sí? Y bueno, una vez tenemos esto, podemos empezar a ubicar, ¿sí? y a representar, a darle calidad de sombras, ¿sí? a cada uno de los elementos. Siempre es muy recurrente el poder oscurecer lo que está más atrás, ¿no? La oscuridad, la línea oscura completamente nos da profundidad, entonces siempre es muy recurrente. Lo mismo para ventanas, ¿no? Aquí tenemos esta luminaria con este pie que todos conocemos, puede ser más o menos así intuitivo, y yo lo que hago es definir mucho el perímetro porque ella está adelante, ¿no? Os dais cuenta que ahora ella se ha venido hacia adelante por completo. Aquí obviamente le vamos a dar unas calidades de sombra a nuestra enchape de piedra. Yo uso mucho la línea vertical, pero puede ser horizontal, puede ser, ¿sí? como queramos. Pero para que se sienta la sensación de volumen, estas caras de estas siempre deberían tener una calidad distinta, ¿sí? Para que se pueda entender realmente que es lo que se está haciendo, es que se están doblando esos planos y se van hacia el fondo. Si es piedra, puedo hacer igualmente, ¿sí? como un punteado, no a toda la piedra, sino algo intuitivo, pero así empiezo a dar datos. Acordémonos que estamos a nivel de boceto y que no hace falta detallar tanto, pero cuantos más datos podamos tener, mejor. Bien. Aquí hay la parte del piso, que también lo oscurezco estratégicamente para que me saque todos los elementos que yo quiero hacia adelante, ¿no? Entonces el tener un contraste de claro, oscuro, siempre nos va a ayudar mucho, sobre todo a tener ese contraste. ¿Bien? Aquí también podemos, sobre el sofá, por ejemplo, podemos tener unas sombras, bien, abatidas sobre la alfombra. Y obviamente las caras del sofá, que están un poco también de espaldas a la luz, así como los cojines, también darle como un acabado. ¿Bien? Hay sombras de los cojines sobre el sofá, por aquí también. El tema de las sombras abatidas lo podemos hablar en otro vídeo, incluso de las sombras propias, pero también es importante tenerlo en cuenta porque eso al final es lo que me va a dar
esa sensación de volumen, ¿sí? Ahora, obviamente, lo que hago es potenciar ese perímetro de esas piezas que han intervenido. Incluso en el techo puedo fingir lo que serían las luces prendidas y podemos darle un acabado a ese techo muy suave, con mucha paciencia. Insisto, puede ser con línea vertical, horizontal o pintándolo sólido, muy suave. Incluso se puede ir desvaneciendo según las áreas, pero así damos el dato de que las luces están prendidas. De nuevo, es una sensación que, aun y si bien no le podemos dar el efecto de luz como tal al boceto, sí le mostramos a nuestro cliente que habrían unos focos y al menos son susceptibles de ser vistos y de ser leídos. Bien. Y bueno, respecto al pavimento, también puede haber obviamente elementos de sombra. Esto daría una sombra seguramente aquí, ¿sí? Este volumen. Aquí tendríamos otra sombra aquí debajo. Y de nuevo el potenciar esas líneas de perímetro. Como veis, al fin y al cabo, uno va siendo más o menos y obedece a los efectos de rigurosidad que me pueden dar efectos, pero pues el trazo de la línea también es muy intuitivo, porque como os comentaba al principio, es un boceto y lo que debe dar es obviamente una sensación de realidad, pero pues todavía estamos como ajustando un poco. El techo obviamente está en penumbra, esta parte de cielo raso, entonces debo ponerle este sombreado en línea vertical. Es muy importante que tenga la misma intensidad, ¿sí? Porque el ojo sí lee los distintos acabados, entonces es muy importante que cuando le empecéis a hacer un rayado a algo, sea el mismo rayado en todos lados. Esta es esta parte vertical, que sería como un cambio de nivel en el techo, en la que podemos también potenciarle estas líneas. Incluso este vértice, solo potenciarlo entre arco y arco de luminaria, ¿sí? Para que este haz de luz se sienta un poco más potente. Esta vista también, dependiendo del tipo de piedra, pues lo puedo desdibujar un poco, porque puede ser una piedra bien cortada o pues un tipo de piedra un tanto más porosa, para que se vea un tanto distinta. Aquí también podemos oscurecer un poquito esta cara de los sofás que quedan orientadas respecto a la luz en un plano distinto a este, y lo mismo un poco en el respaldar. Por ejemplo, los cojines pueden tener un rayado y si veis las líneas obedecen al gesto que tendría el cojín una vez ubicado, ¿no? Podemos poner otro. Insisto que es algo por el momento solo intuitivo, porque estamos en eso, en un acabado de boceto, pero ya podemos empezar es una buena manera de preguntar al espectador si le gustaría o no que estuviera ese efecto, ¿no? Tanto de estampado como de lineal, o si es liso o no, o de pronto le gustaría el sofá con ese estampado. Digamos que es una manera de preguntar gráficamente a nuestro cliente cómo le gustaría. Y pues bueno, eso sería todo, ¿no? A nivel de boceto, relativamente rápido, pero pues ya hay una intención de materialidad y de acabados, ¿no? Respecto a piedras, maderas, bueno, materiales que se incluyan en el espacio como tal, ¿no? Y sobre todo esta luminaria que
si os fijáis, no todo está oscurecido, no todo tiene tratamiento de sombras, porque es muy importante que se entienda qué es lo que está delante de qué, ¿sí? Y que todo tenga su jerarquía. Y obviamente su proporción, ¿no? Se entiende que esta luminaria está en esta parte de la sala y no está al fondo, ¿no? Al fondo podríamos tener en alguna pared, por ejemplo, unas luminarias colgadas en esa pared ranurada, ¿sí? Con un diseño determinado, pero debería entenderse que obviamente está al fondo, ¿sí? Entonces, esa proporción de estas luminarias respecto a esa, pues obviamente lo que está más lejos está más pequeño. Y fijaros que con esa línea que ha sido la línea de mis ojos y este punto radial hemos podido articular toda esta representación. Bien, eso sería todo, espero que os haya gustado. Ahorita os narraré los pasos, uno por uno, os lo pondré en un texto en el mismo vídeo para que veáis lo que se ha tenido en cuenta o no. Espero que os haya gustado y si ha sido así, pues ojalá me podáis dar like y podéis dejar cualquier comentario. Muchas gracias por estar ahí.